Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a leer entonces de nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 14, verso 28. Y damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer 10 versículos, así que acompáñenme, vamos a ir leyendo pausado para que todos podamos tener una reflexión en la lectura. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ello, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, a aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de la plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hasta aquí vamos a dar lectura. Le invito para que me acompañe y en oración juntos podamos pedir a Dios esa gracia que nos es dada cuando compartimos. No hay una gracia que cuando compartimos uno abre la boca, pero Dios es el que la llena. Amén. Y aún nos maravillamos porque cosas que uno
ni le vinieron a la mente, ni subieron al corazón, nos encontramos hablando, meditando en ella, y eso es lo que Dios ha dado a la iglesia, espíritu de revelación y de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Dios. Porque ¿qué es lo que venimos a hacer cuando venimos a la iglesia? A conocerle a Él, a conocerle a Dios y a su Hijo Jesucristo mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso le invito para que oremos por esa gracia. Amado Dios y Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, por quien tenemos acceso con confianza delante de tu presencia estamos, para que una vez más obres conforme a tu voluntad y nosotros podamos maravillarnos al ver que eres tú el que va haciendo la obra en medio nuestro y que, Señor, eres el que va comunicándonos tu verdad mediante la revelación a través de las Sagradas Escrituras, en donde se encuentra tu voluntad perfecta, Señor, para tu pueblo. Rogamos, Señor, de esta manera, Señor, que tú vayas guiando la exposición de tu palabra para que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, y de ello tengamos el provecho para lo cual tú nos envías esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, por quien son hechas todas las cosas. Amén y amén. Cuando leemos pasajes como estos, podemos ver la severidad de Dios, ¿no? Ya el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 11, dice: mirad la severidad de Dios para con su pueblo Israel y la benignidad de Dios para con vosotros, que no éramos pueblo, que no teníamos herencia, que no teníamos pacto, que no teníamos promesa de parte de Dios, ¿no? Como Dios para con nosotros los creyentes ha sido benigno. Mas vemos también la severidad de Dios para con su pueblo Israel. Y eso tiene que llevarnos, hermano, ¿a qué? A que nosotros podamos comprender también la Escritura. Porque la Escritura nos va mostrando el camino por el cual nosotros llegamos a Dios. Cuando el Señor Jesucristo habló al respecto de las cosas del cielo, de las cosas de la tierra, cuando habló del testimonio de Juan el Bautista, cuando Él habló de su testimonio, Él exhortó a sus contemporáneos diciendo: cuando vosotros leéis las Escrituras, a vosotros os parece que en ella tenéis la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, siempre tenemos que estar atentos a ver cómo estamos leyendo. ¿Por qué? Porque yo puedo leer esta Escritura y, mirando las Escrituras, ver la severidad de Dios y verme tan débil en mí mismo y verme tan incapaz por mí mismo y decir: a mí también me va a caer el juicio. A mí también me va a caer la maldición. A mí también me va a caer el castigo de Dios, ¿no? Porque ¿por qué Dios los maldijo? ¿Por qué Dios los castigó? Porque ellos hablaron mal de la tierra que Dios había jurado que les iba a ser dada. ¿Y cuántas personas nos hemos encontrado en ese momento en que dijimos: ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia si todo sigue igual? ¿Para qué voy a seguir creyendo a la palabra de Dios si mi vida no cambia? ¿Se encontró alguna vez en esa situación? Mejor me sería abandonarlo todo y tal vez, si le doy nuevamente la espalda a Dios, hasta tal vez me vaya mejor, viviendo como mundano y haciendo mi voluntad. ¿Cuántas veces nos vino y nos sobrecogió esa idea, ese pensamiento, ¿no? Y murmuramos en contra de Dios, murmuramos en contra de la iglesia, cuando murmuramos en contra de los siervos de Dios, cuando murmuramos en contra de la congregación. ¿No mereceríamos nosotros también recibir el castigo y, como Israel pereció en el desierto, también nosotros perecer en este mundo sin esperanza y sin Dios? Cierto que sí. Cierto que somos merecedores. Pero la pregunta que nosotros debiéramos responder:
¿por qué si también nosotros somos merecedores de perecer en este mundo por ser murmuradores, por qué no perecemos? Aunque le tengo que decir que hay gente que desfallece, sí, la hay, que murmuraron y terminaron en el mundo viviendo vidas tan semejantes a aquellos que nada conocen de Dios, que nada conocen del Evangelio, que nunca tuvieron un encuentro con Jesucristo. Y eso es terrible. Y eso es terrible, porque después de Cristo no queda más nada para la humanidad. La cruz de Cristo separó a la humanidad en dos. Y nosotros en la crucifixión de Jesucristo podemos ver un claro ejemplo de los destinos de la humanidad. Lo vemos a Cristo en el medio y vemos a dos hombres siendo crucificados juntamente con Cristo. Uno murmurando de Cristo, diciendo, Él es el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. ¿Qué crees que pasó con el murmurador? ¿Recibió gracia? ¿Recibió salvación? ¿Pudo entrar al paraíso de Dios? No. Pereció en esa cruz y su alma fue a la condenación eterna. Y vemos a otro hombre que dijo, cállate, porque nosotros estamos aquí con justo juicio, pero este nada hizo. Y mirándolo a Jesús le dijo, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué es lo que le responde el Señor Jesucristo? De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Tuvo oportunidad este hombre de ir a la iglesia? ¿Tuvo oportunidad de bautizarse? ¿Tuvo oportunidad de diezmar, de ofrendar, de servir a Dios? No. En esa cruz también murió. Pero su alma, ¿a dónde fue? Al paraíso de Dios. ¿Por qué? Por la promesa del Señor Jesucristo que le había dado de que iba a ir al paraíso. Así que las bendiciones de Dios no se alcanzan por las obras. Las bendiciones de Dios se alcanzan por la fe, la promesa. No se alcanzan por las obras. Y ahí está dividida la humanidad. En los que murmuran de Dios, que se sienten insatisfechos, que se ven a sí mismos y se ven pereciendo, y entre los que miran a Dios y ven que hay promesa, que hay esperanza en Dios y que pueden ser rescatados de esa manera de vida. Ahí está dividida la humanidad. Los que murmuran, fracasados y con un destino paupérrimo, y los que mirando a Dios se aferran a la promesa y por la promesa de Dios salen adelante. Entonces nosotros también mereceríamos el juicio, mereceríamos el castigo. Pero ¿por qué salimos adelante? Porque no vivimos por obras. La vida que nosotros vivimos, esta vida de creencia que tenemos y que profesamos, no es por obras, es por los méritos de Jesucristo. Un día hemos creído que Jesucristo nos rescató al entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que sufrió sobre sí mismo el castigo que merecíamos por nuestros delitos, o sea, por todas las veces que murmuramos delante de Dios, por todas las veces que nos quejamos de la vida, por todas las veces que renegamos. Jesucristo cargó con esas ofensas a Dios y expió esos pecados en la cruz del Calvario para que mediante la fe en ese sacrificio nosotros podamos tener vida eterna. Por eso es que no perecemos, si no pereceríamos. La razón por la cual tenemos vida, la razón por la cual vamos siendo victoriosos, la razón por la cual saltamos esos momentos de dificultad es porque como padre a hijo, Dios nos ha adoptado y nos va corrigiendo. Como padre a hijo, Dios nos ha adoptado y nos va encaminando para que no perdamos todo aquello
por lo cual Él nos ha rescatado de una vana manera de vivir y nos ha trasladado a su reino para que alcancemos la herencia y la promesa que nos está reservada por Jesucristo en los cielos, que es la vida eterna. Entonces, podemos ver claramente la severidad de Dios. Ahora, ¿por qué Josué y Caleb heredaron? Bueno, podemos decir, ellos no murmuraron, ¿no es cierto? Ellos no murmuraron. Sin embargo, ahí en esa imagen, me gustaría llevarlo a ese escenario. ¿Quiénes se encontraban? Los 10 espías que murmuraron, los 2 que no murmuraron, y encontramos a toda la nación de Israel que había desfallecido en su corazón y que habían dicho: ¿para qué nos trajo Dios a perecer aquí? Mejor nos hubiera sido volvernos a Egipto, donde éramos esclavos. Levantemos un capitán para que nos guíe a Egipto nuevamente. No sea que nuestros hijos mueran aquí y sean presas, sean tomados por prisioneros de esos pueblos hacia donde Dios nos está llevando. Ese era el escenario. Pero luego encontramos 2 personas más: al profeta de Dios Moisés y Aarón el sacerdote. Al profeta de Dios Moisés y Aarón el sacerdote. ¿Ellos murmuraron? Ellos ciertamente no murmuraron. Es más, cuando ellos escucharon al gemido del pueblo, se arrodillaron, se volvieron a Dios. Y Dios envió el juicio. Le dijo: bueno, mira, el asunto es así. Todos los que murmuraron van a perecer. Todos los que murmuraron van a perecer. Sus hijos, quienes ellos pensaban que iban a ser cautivos en la tierra que yo juré que les iba a dar, ellos van a entrar y la van a poseer. Por eso todo hombre mayor de 20 años va a perecer en este desierto. Había una gran multitud allí. A partir de ese día, Israel todos los días tenía cantidad de velorios. Ese día nomás tuvieron 10 que enterraron, que eran los 10 espías que salieron, que murieron por una peste. Y después, correlativamente, durante 40 años, fueron pereciendo toda una generación de 20 años para arriba, siendo el promedio de 70 años de vida. Imagínense cuántas muertes se vivieron en esos 40 años en el desierto. Cuántas muertes, cuántos cuerpos perecieron en ese desierto. Y los hijos, quienes ellos pensaban que iban a ser cautivos, fueron luego los herederos de la tierra que fluía la leche y la miel. Pero yo dije que había en ese escenario la figura de 2 hombres: el profeta Moisés, del cual da testimonio la Escritura. Usted conoce el testimonio que da Hebreos respecto del profeta Moisés. Hebreos capítulo 3, en el verso 5, dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. En toda la casa de Dios fue fiel. Entonces, un hombre que fue fiel en todo, no era merecedor de entrar a poseer la tierra, la cual Dios había levantado la mano y había jurado, o sea, la había dado por promesa. No era merecedor de entrar. Y el sacerdote es un intercesor delante de Dios por el pueblo. Por eso es que se arrodilló Moisés y se arrodilló Aarón a orar. ¿Por qué? Porque era la figura más importante, la del profeta de Dios y la del sacerdote, quienes se arrodillaron a orar. Sin embargo, en Deuteronomio, nosotros podemos ver en el capítulo 1 a Moisés dando testimonio diciendo de que él tampoco entraría a poseer la tierra por heredad. Me gustaría que lea conmigo el testimonio de Moisés en Deuteronomio capítulo 1, en el verso 37. Dice: también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo:
tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Él la hará heredar a Israel, a la promesa. Él hará heredar a Israel la promesa, la tierra prometida. Y Moisés, quien era fiel en toda la casa de Dios, no pudo entrar, pero no por sus obras, sino por las obras de los israelitas. Uno pensara que injusto, siendo que era fiel en toda la casa de Dios, siendo que la murmuración había sido del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque aquí se encuentra también el Evangelio. Usted dirá, pastor, en estos capítulos de la Biblia se encuentra el Evangelio. Sí, hermano, se encuentra el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De donde el que cree, su fe le es contada por justicia. Miremos la diferencia entre los 10 que hicieron desfallecer al pueblo de Israel y Josué y Caleb. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? No era la murmuración simplemente, sino la diferencia era que unos tenían la idea de poseer la tierra por sus propias fuerzas. Por eso cuando miraron a los hijos de Anac que habitaban la tierra, no podían decir otra cosa, nos van a matar. ¿En quién confiaban? En sus fuerzas. ¿Por la obra de quién querían heredar la tierra? Por su obra, por su trabajo, por su esfuerzo, por su valentía. Y las fuerzas del hombre sabemos que son limitadas. Siempre va a haber un Anac, siempre va a haber un gigante, siempre van a haber obstáculos. Si no eran los únicos obstáculos que había en la tierra de Israel. Creo que días pasados hablamos del pecado de Acán, quien vio la vestidura de los babilónicos y dijo, qué hermoso vestido, vio el lingote de oro y dijo, oh, oro, el lingote, fácil de guardar. Vio las piezas de plata y dijo, me junto a algunas de ellas, la escondió todas y por causa de ello pereció en el desierto. No eran las únicas dificultades. Iban a tener que lidiar con su propia avaricia, iban a tener que lidiar con sus temores, iban a tener que lidiar con las mujeres que iban a buscar seducirlo. ¿Cuántas cosas enfrentó el pueblo de Israel? Pero nosotros vemos que de todas ellas, Dios es el que le dio la victoria. ¿Juzgó el pecado? Juzgó el pecado. Envió los juicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando los israelitas se juntaron con las mujeres de los pueblos extranjeros, el juicio cayó. Cuando los israelitas murmuraron contra Dios porque estaban hastiados del pan de noble, que era el pan del cielo, murieron ese día. La comida la tenían en la boca y murieron. ¿Cuántos juicios le sobrevino a la nación de Israel por causa del pecado? Pero ¿dónde siempre mostró Dios? Que Dios juzga el pecado, pero da una salida. Y a veces las salidas son las más inverosímiles, las más alocadas, ¿no? ¿Se acuerda cuando envió las serpientes ponzoñosas, las serpientes ardientes en el desierto? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Hazte una serpiente de bronce, enróscala en un palo, levántala en alto y el que mirare a la serpiente va a quedar sano. La serpiente lo seguía mordiendo, la ponzoña seguía entrando, pero ¿cómo se sanaban? Mirando a una serpiente más en un palo de bronce. Qué loco, ¿no? Porque después Jesucristo dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si fuere levantado, a todos atraerá a él. ¿Por qué?
Porque el hombre en este mundo vive en desesperanza. El hombre en este mundo vive bajo los juicios del pecado. La única esperanza de salvación para la humanidad que Dios ha dado es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres podamos ser salvados. Solamente mirándolo a Cristo es que nosotros podemos recibir la vida eterna y el perdón de los pecados. Por eso es que le digo, en el Antiguo Testamento se encuentra el Evangelio. En los juicios de Dios se encuentra el Evangelio. Siempre Dios se apresuró a juzgar el pecado. Ahora, como yo le decía cuando le introduje ese escenario, que Moisés no entró a heredar la tierra prometida, pero no por su culpa. Claramente lo dice, no es por mi culpa, es por vuestra culpa que no he de entrar. Pero ¿por qué es que no entró? ¿Porque Dios es injusto? No. Porque Moisés y Aarón son representantes de la ley. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 17, dice, la ley vino por medio de Moisés. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios nunca va a dar su promesa por medio de las obras de la ley. Ya que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Si Dios da sus promesas por las obras de la ley, entonces ningún hombre podría alcanzar la promesa de Dios, ¿cierto? Si Dios diera su promesa y ésta estuviera encerrada en que usted y yo tuviéramos que cumplir con Dios, nunca le daríamos promesas. ¿Por qué? ¿Porque somos cumplidores? No, porque somos incumplidores. Nosotros somos incumplidores. Pensar que vamos a cumplir es una expectativa muy alta que tenemos en cuanto a nosotros mismos. Y es un engaño, y es el engaño del pecado. Es un engaño y es el engaño del pecado. Ese es el pecado, pensar que por nosotros mismos podemos vivir vidas felices, que por nosotros mismos, independientemente de Dios, podemos ser exitosos, que por nosotros mismos, separados de Dios, podemos ser plenamente dichosos. Ese es el engaño del pecado. Por eso cuando Dios habla de volverse del pecado, no está diciendo vuélvanse de los actos, de las transgresiones. Está diciendo vuélvanse de la idea y del pensamiento de que vivir separados de mí, ustedes pueden ser felices. Cuando Dios le habló a Jeremías, allí en el capítulo 2, en el verso 19, dice, por 2 pecados te he de juzgar, Israel, porque te has apartado de mí, fuente de agua viva, y has cavado para ti fuentes que no pueden retener el agua. ¿Sabe qué frustrante es? Escarbar una fuente. Es un trabajo arduo, ¿no? Al abrir pozos. No sé si alguna vez trabajó, yo nunca trabajé en abrir pozos, más que algunos pozos en algunas iglesias que estuve cavando para hacer patines o la platea, así. Y es frustrante, es duro, ¿eh? A veces se necesitan varias manos porque uno empieza el trabajo, tiene que seguir otro y así, y según el terreno. Imagínese que usted cava un pozo y encuentra agua, esa agua se llena, ese pozo se llena de agua, pero como está roto el agua comienza a desparramarse. El día que lo terminó y lo ve lleno de agua, que hace, ¡ay, qué feliz estoy! Pero al otro día va, el pozo que estaba lleno, ¿qué pasó? Se secó, ¿por qué? Porque está roto. Dice, te habéis apartado de mí, Israel, fuente de agua viva para cavar pozos que no pueden retener el agua. Ese es el pecado, apartarnos de Dios. Cuando Dios nos habla de arrepentirnos del pecado, la gente confunde arrepentimiento de pecado y el pecado. ¿Por qué? Porque se arrepienten de sus obras, y sus obras no pueden ser más que malas por vivir lejos de Dios. Si yo vivo lejos de Dios, ¿cómo va a ser mis obras? Malas, porque estoy viviendo sin una guía, sin una corrección, sin ninguna dirección, sin ningún temor de Dios.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volverme de mi pecado. No de mis malas obras, volverme de mi pecado. Y vencer con el bien el mal. Entonces, ¿por qué Josué y Caleb heredaron? Porque ellos no pensaron en heredar por sí mismos. Cuando leemos el capítulo 14 de Números, en el verso 8, podemos ver claramente cuál era el pensamiento de Josué y de Caleb. Ellos dijeron así: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? No es que por nuestra obra, si Jehová se agradare de nosotros, son pan comido. Si Jehová se agradare y nos concediere, que de hecho nos dio la promesa, no es hombre, no es hijo de hombre para prometer y no cumplir, levantó su mano para juramentarse por sí mismo que nos daría la tierra por heredad, vayamos y tomémosla, aunque seamos insignificantes, aunque seamos como langostas para ellos. Esta tierra es buena, es una tierra que fluye la leche, que fluye la miel. Miren los frutos que hemos traído. Vayamos por la obra de Dios, adelantemos por la obra de Dios, vayamos por el brazo del Señor, vayamos por la fuerza del Señor y vamos a tomar la tierra por heredad. La diferencia estaba en que ellos no pensaban adquirir la promesa por su fuerza, por su obra, por su justicia, sino que ellos pensaban en heredar la promesa por la obra de Dios. Por eso le digo que está el Evangelio, y por eso es que Moisés, que es figura de la ley, y Aarón, que era sacerdote según la ley, no podían heredar. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Pero aparte de la ley, dice el verso 21 de Romanos capítulo 3, se ha manifestado la justicia de Dios, la que es por medio de la fe. La que es por medio de la fe. Entonces las promesas de Dios no se heredan por obras. No es que uno es santo por obra que hiciere, no que uno es justo por obra que hiciere, no que uno que es perfecto por obra que hiciere, ya que por obra ninguno de nosotros podemos ser justos, y si no podemos ser justos no podemos practicar la justicia. Y si no practicamos la justicia no podemos ser santos. A veces yo me preocupa porque hay gente que dice: el que es santo, santifíquese más. Porque la Biblia dice, ¿no? El que es santo, santifíquese más. Y uno va y le dice: hermano, usted es santo, es pecador. No, soy pecador. Pero la Biblia dice: el que es santo, santifíquese más. Si usted es pecador, ¿cómo hace para santificarse? ¿El oficio del pecador cuál es? Pecar. Solamente puede practicar la justicia el que es justo. Si yo soy justo, puedo practicar la justicia, ¿no? Ahora, si soy impío, ¿qué voy a practicar? El pecado. Por eso que todo radica no en obras que nosotros hacemos, sino radica en el poder de Dios que tiene la virtud. Que tiene la virtud para transformar a un hombre y hacer de ese hombre, de esa mujer, una nueva criatura. Por eso la Escritura es clara cuando dice: de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Entonces, ¿por qué Dios estaba mostrando el Evangelio? Porque por las obras nunca se puede heredar la promesa. Por eso Dios le dijo: tampoco tú heredarás. Pero aliéntalo a Josué. ¿Por qué? Porque por medio de él, ¿qué mostró Josué? La fe. Josué no mostró la obra, mostró la fe. Él
él dijo, si se agrada a Dios, si Dios va con nosotros, si Dios que levantó su mano y se juramentó que nos iba a dar esta tierra por heredad, es cierto, los que habitan esa tierra son gigantes, las ciudades están fuertemente amuralladas, todo eso es muy cierto, también es muy cierto que esa tierra es bendecida. También es muy cierto que los frutos de esa tierra son buenos. Si Dios se agrada de nosotros, si Dios va con nosotros, entonces le venceremos. Hermana querida y hermano querido, la Biblia dice que somos en Él aceptos, que somos creados en Cristo para la alabanza de su gloria. Dios se ha agradado de su vida y de mi vida, no por nuestra obra, sino porque en nosotros lo ve a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Nosotros estamos revestidos de Cristo. Nosotros estamos revestidos de Cristo, cubiertos por esa sangre preciosa que lavó nuestros pecados, que nos hace aceptos en el amado. Por lo cual Dios mismo se juramentó diciendo, y pondré dentro de vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y añade el espíritu diciendo, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y vuestras transgresiones. Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Entonces, hermanas queridas y hermanas queridas, si Dios se agradare, Dios se agrada de nosotros. Si Dios se agrada de nosotros, Dios va con nosotros. Si Dios va con nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Y todo lo que está delante de nosotros y que a nuestros ojos es imposible, para Dios todo le es posible. Entonces no vivamos por nuestra obra, ni vivamos tampoco por nuestras facultades, ni tampoco vivamos por nuestras capacidades, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestra prudencia. No vivamos por nosotros, vivamos por la obra de Jesucristo. Vivamos por la obra de Jesucristo. Las promesas de Dios están ahí. Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando yo vivo por la obra de Jesucristo, me puedo caer pero me vuelvo a levantar. Cuando yo vivo por la obra de Jesucristo, si Dios es por mí, no hay quien sea en contra mía. Cuando yo vivo por la obra de Jesucristo, Él es el que va delante de mí abriendo camino. Cuando yo vivo por la obra de Jesucristo, resulta que soy más que vencedor. Vivamos por la obra de Jesucristo. Dios le dijo, tampoco tú heredarás, ni entrarás a la tierra que yo he jurado que daría. Pero aliéntalo a Josué, porque sí él va a entrar, y él va a hacer heredar a Israel. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace que usted y yo heredemos es la fe, no son las obras. Lo que hace que usted y yo seamos participantes de la naturaleza divina y de estas preciosas y grandísimas promesas es la fe, no son las obras. Ahora usted dirá, entonces no hay que orar. No, hay que orar. Pero la obra de la fe es muy distinta. Porque por la obra de la fe, yo me paro hoy aquí delante de usted y abro la boca como si entendiera o conociera a Dios, y en realidad es Dios quien está haciendo que yo pueda hablar. Porque yo no soy muy distinto a ninguna otra persona. No hay nada que me caracterice, que me haga diferente. Tengo las mismas debilidades y las mismas luchas. Pero esta es la obra de la fe, que me puedo parar y puedo hablar la palabra de Dios, no por mí, no por mi facultad, no por mi sabiduría, no por mi entendimiento, no porque yo sea muy conocedor, sino por la gracia y la misericordia de Dios, quien nos ama y que al habernos reunido nos tiene que sustentar y nos tiene que alimentar con este alimento espiritual, el cual es su palabra. El alimento del creyente, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios que sale de la boca del Señor. Entonces Él nos reúne, estamos aquí, la reunión se abrió, tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Quién la llena? A la boca, Dios.
Y los que estamos escuchando, ¿cómo recibimos? Como palabra de Dios, porque sabemos que el que está obrando en medio nuestro es el Señor. Hermana querida y hermano querido, si usted quiere heredar promesas, no mire sus dificultades, no mire su incapacidad ni su debilidad, mírelo al Señor, mírelo a Dios, viva por la obra de Dios, porque por medio de la obra de Cristo todas las cosas fueron consumadas. Y la Biblia dice que todas las promesas de Dios son un sí y son un amén por medio de Él y a través nuestro. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por tu palabra cuando nos fuera enviada en esta mañana, mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, para mostrarnos el Evangelio y cómo la ley que estaba representada por Moisés no podía heredar las promesas. Sí, el pueblo que murmuró no heredó porque era murmurador, pero también confiaban en sí mismo, en su fuerza y en su capacidad. Así hoy hay también muchas personas que en este mundo, engañadas por el pecado, confían en sí mismos que van a poder heredar la vida eterna y van a poder entrar al reino de los cielos si son justos, si hacen obras de justicia. Pero sabemos, Señor, que el hombre está sumido en el pecado, Señor. Mas por la obra de Jesucristo es que somos justificados, somos santificados y somos hechos perfectos. Por eso te damos gracias, Señor, porque te complaciste en revelarnos a Cristo y por medio de Él darnos preciosas y grandísimas promesas. Para alabanza y gloria de tu nombre. Amén y amén. Vamos a alabarle al Señor. Le invito a que me acompañe y que juntos podamos tener un tiempo para estarle alabando y glorificando al Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,